Bueno, mis hermanos, ahora vamos a, digamos, a tener una clase que quizás ya ustedes van a empezar a relacionar con el tema del curso, ¿verdad? Que es historia de la iglesia. Hasta ahorita, digamos, hemos hablado de otros temas, digamos que era importante tocar justamente antes de entrar a los temas de la historia. Y en el caso de la clase anterior, pues nuestra hermana Elsie nos hablaba sobre los evangelios, nos hablaba sobre la escritura apostólica, la literatura apostólica. Y es que la enseñanza de la iglesia está basada precisamente pues en la Sagrada Escritura. Y como hemos aprendido también en otras ocasiones, se ha basado pues en el magisterio de la iglesia y ¿cómo se llama? Pues en la doctrina en general, ¿verdad? Entonces, de esta manera, pues, el tema de la semana anterior, pues, nos explicaba la hermana cómo estaban constituidos los evangelios, que es donde se plasma el, el amor de Dios a través de la buena nueva, de la buena noticia, y nos hablaba de tres evangelios sinópticos, o sea que son parecidos, y del, no- y del evangelio de San Juan, que es un poco distinto, pues, pero que también es conocido como el evangelio del amor. Pues fíjense que en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre los primeros, digámoslo así, los primeros siglos, se puede decir, de lo que es la constitución de la iglesia. El asunto es que para que nosotros entendamos un poco este aspecto, este asunto, no sé si por favor pueden apagar sus micrófonos. Ahí, gracias. Bueno, para entender un poco este asunto, fíjense que nosotros los seres humanos tendemos a hacer mezclas de cosas, ¿verdad? Y en el tema de la fe no ha sido la excepción. Por ejemplo, ahorita si yo les pregunto a ustedes cómo prefieren muchas comidas, ustedes me van a decir, yo prefiero las comidas revueltas, ¿verdad? A separadas. Por ejemplo, si yo les menciono el queso con loroco, pues, o sea, le da un sabor diferente a solo el queso y que nos comamos el loroco aparte, ¿verdad? O si les hablo del casamiento, que para mí trae recuerdos de infancia, también podríamos decir, el casamiento pues, es más rico que comerse el arroz por un lado y los frijoles por otro lado, ¿no? Entonces, los seres humanos tendemos bastante a lo que es mezclar, mezclar cosas que nos gustan de tal forma, pues que a nuestro criterio esto va a ser mejor. Y es que, fíjense que hoy vamos a hablar de las primeras separaciones que tuvo la iglesia después justamente de que el Señor pues ya se fue, ¿verdad? Y los apóstoles tuvieron que ir, así como les dijo el Señor, ir por el mundo a predicar el Evangelio. Entonces, en otra clase hablábamos de los eh, de la plenitud de los tiempos y en esa oportunidad decíamos que la venida del Señor estaba en un momento privilegiado en cuanto a lo que era la forma de cómo se iba a expandir este mensaje a través del mundo antiguo, que facilitaba, por ejemplo, el tema de los idiomas, ¿verdad? Que el griego, el arameo, el latín, o sea, que eran los idiomas así que eran como los dominantes en la época, pues, o sea, permitieron que la escritura de la Biblia o de la palabra de Dios en ese momento se pudiera difundir a todavía más lugares y no solamente quedarse con el idioma propio de los lugareños de ahí de Israel. También mencionábamos incluso el mismo Imperio Romano, ¿verdad? Que al llegar los cristianos a Roma y posteriormente ser aceptados, eh, también, pues, o sea, les permitió al modo que estaba ya, pues, diseminado el Imperio Romano en el mundo, pues así en esa medida también la palabra de Dios pudo llevarse a otros lados de Europa especialmente, ¿verdad?
Pero fíjense que no todo era color de rosa en esos momentos. Y es que existían muchas ideas y muchas religiones y muchas creencias en el mundo antiguo. Lo que pues ahora conocemos como el paganismo estaba bien difundido por todos lados, ¿verdad? La filosofía era parte de lo que los griegos, o el legado de los griegos al mundo, ¿verdad? O sea, ahí surgen grandes filósofos como Platón, como Sócrates, Aristóteles, ¿verdad? Que pues también ellos tenían su nivel de pensamiento y entonces llevar la palabra de Dios, llevar la creencia y la fe en Jesucristo no fue fácil. No fue fácil porque pues es como que si solo tratando de ponernos en los zapatos de los otros, ¿verdad? Es como que alguien viniera con otras ideas aquí a decir, no, miren, todo lo que ustedes creen hasta ahorita no es así, sino que de esta y esta manera. No fue fácil realmente. O sea, el cristianismo ha tenido que ir rompiendo, digamos, muchos esquemas de pensamiento, pero pues sabemos también que todo es obra de Dios. Y a pesar de que en algunos casos, pues, o sea, se podía hacer, o hacer una predicación en una forma, digámoslo así, digamos, cordial y natural, en algunas ocasiones, pues, había que pelear un poco, ¿verdad? Y cuando digo pelear, hasta me puedo referir a temas casi que, que así literales, ¿verdad? Pero lo importante es que, o sea, la difusión de lo que es la fe cristiana, pues no era tan sencilla. Y en ese sentido, pues, o sea, se ha tenido que lidiar con un tema que es bastante común y es el tema del sincretismo. Que el sincretismo se refiere básicamente a la mezcla, a una mezcla de creencias, a una mezcla de, de ideas, ¿verdad? Para poder ir, digamos, incluso en un determinado momento, haciendo que la fe cristiana, pues, o sea, vaya reemplazando todas esas ideas que tenían varios pueblos. Si no veamos aquí lo que sucedió en América, ¿verdad? Con respecto a las creencias que tenían acá los pueblos indígenas y cómo muchas veces se tuvieron que ir sustituyendo estas creencias por la fe cristiana. Puedo citar, por ejemplo, el Día de la Cruz, en donde en un principio, pues la adoración de los indígenas hacia la Madre Tierra, o sea, se fue sustituyendo por una adoración a la cruz, de tal forma que ya lo que es el tema de la de la tierra y todo eso, ya casi que fue quedándose en el olvido. Sin embargo, pues todavía hay personas que manejan ideas así eh, un poco desviadas, digámoslo así, de lo que es el tema. Por favor, si pueden ponerle mute a los micrófonos, les agradeceré, mi amor. Bueno, entonces en esta clase pues vamos a hablar de esta situación que se vivió en ese momento, ¿verdad? Así brevemente, pues porque no nos alcanza el tiempo para ver todo lo que sucedió. Bueno, vamos a arrancar, hermanos, con la primera cita, que es tomada de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículos del 1 al 4. Y dice así: queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pónganlos a prueba, a ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios o no, porque el mundo está lleno de falsos profetas. De esta manera pueden ustedes saber quién tiene el espíritu de Dios. Todo el que reconoce que Jesucristo vino como hombre verdadero, tiene el Espíritu de Dios. El que no reconoce así a Jesús, no tiene el Espíritu de Dios. Al contrario, tiene el espíritu del anticristo. Ustedes han oído que ese espíritu ha de venir,
pues bien, ya está en el mundo, palabra de Dios. Entonces, aquí, pues Juan intenta advertirnos de todas las ideas falsas que nosotros podemos encontrar. Y es lo que sucedió en los tiempos antiguos y sigue sucediendo al día de hoy, en donde, en donde hay muchas ideas que incluso algunas hasta pueden parecer de índole cristiana, pero que no lo son. Entonces, en aquel momento, en el nacimiento de la iglesia, pues hubieron muchos que tenían alguna noción de lo que había sucedido, habían sido incluso discípulos de Jesús, pero pues comenzaron a hablar cosas que no eran las verdaderas. Entonces se empezaron a dar otras ideas de lo que era la enseñanza de Jesús. Entonces, como les digo, el ambiente a veces no era muy favorable, ¿verdad? Porque como todo lo nuevo, como todo lo naciente, pues tiende a tener una oposición. Y entonces muchos, incluso dentro de los mismos judíos, no aceptaban a Jesús como el Mesías. Y de hecho, hoy en día, muchos no lo siguen aceptando. Entonces, a esto es a lo que se refiere San Juan y es prácticamente la clave para decir somos cristianos o no somos cristianos. Si tenemos el Espíritu de Dios es porque creemos en Jesús y reconocemos en Él a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Dios y nuestro Redentor. Entonces, de esa manera nosotros podemos decir esto o aquello viene de Dios cuando tiene a Jesús en el centro. Entonces, todo aquello que provoca duda, que incluso pues apela a situaciones fantásticas que pueden sonar bonitas, ¿verdad? Que pueden sonar creíbles, pero que no se apegan a lo que la palabra de Dios y lo que es la enseñanza de la iglesia nos han pues enseñado, valga la redundancia. Entonces, eso hay que cuestionarlo en muchas ocasiones, ¿verdad? Sino que rechazarlo cuando evidentemente aquello sea algo completamente alejado de lo que es nuestra fe. Entonces, como ya en la clase anterior vimos, pues empezaron a surgir nuevos escritos diferentes a lo que ya tenían en aquel entonces, que era pues el Antiguo Testamento, básicamente. Y empiezan a surgir los evangelios, por ejemplo, y surgen cartas, y surgen escritos, y surgen recomendaciones, etcétera, etcétera, que tuvieron que ser puestos a- o dispuestos a ser analizados y orados y pedir al Espíritu Santo discernimiento para saber si esto venía de Él. Entonces, a muchos de estos escritos fueron y son considerados apócrifos, es decir, que no están inspirados en el Señor, ¿verdad? Entonces, imaginémonos aquel entonces en donde había una serie de personas que hablaban de ideas y de situaciones y que si esto y que si no lo otro. Entonces, muchas veces surgían pues algunas discusiones acaloradas o apasionadas, ¿verdad? Como decimos. Y el término apasionado aquí es más que todo relacionado con desordenado, ¿verdad? O sea, alguien que se aferra demasiado a una idea e incluso llega hasta enojarse y llega hasta ser incluso un poco violento, ¿verdad? Dizque defendiendo sus ideas, pero en realidad, pues esto no tiene un buen fruto. Entonces, entonces vamos a ver, pues, cómo es que esto, digamos, fue generando ciertas ideas diferentes y tienen sus nombres.
Por ejemplo, San Pablo, por ejemplo, nos relata cómo le fue a él en algunas ocasiones, y eso lo podemos ver en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos del 24 al 27. Y fíjense lo que nos dice San Pablo. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes. 3 veces me apedrearon, no, perdón, me apalearon, y una me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme, pasé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me he visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones y en peligros entre mis paisanos y entre los extranjeros. También me he visto en peligros en la ciudad, en el campo y en el mar y en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Imagínense cómo le tocaba a San Pablo, ¿verdad? O sea, cualquiera diría, wow, San Pablo llegaba y todo era paz y amor y qué felicidad que venía Pablo y atendámoslo bien. Pero según lo que está relatando aquí él mismo, aparte de situaciones propias de, digamos, de una travesía, ¿verdad? Que se cayó en el mar, que qué sé yo, que quizás en algún río, pues casi se escapa a ahogar, ¿verdad? Y cosas así. Aparte de eso, eran las mismas personas, los mismos judíos, incluso él menciona que casi que lo escapan a matar en algunas ocasiones. Y otras veces, pues que le tocó difícil, que no comía, no bebía, porque no se podía, no había. Entonces, no es fácil cómo pasaron los apóstoles en aquel momento. Bueno, entonces en ese momento surgieron empezaron a surgir varias herejías, se dieron varios cismas y surgieron algunas sectas. Les estoy mencionando estos términos porque quisiera que los definiéramos. Bueno, en el caso de la secta es un conjunto de seguidores que profesan una misma doctrina pero sobre todo la característica de una secta es que es falsa. En la teología católica, una secta se caracteriza sobre todo por el abandono de la verdad bíblico-apostólica común y de los contenidos centrales de la fe. A juicio de la Iglesia, la secta siempre está vinculada con la herejía y el cisma. Entonces, estas son definiciones de qué es una secta, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de secta, estamos hablando que sí, profesan una misma fe, pero basados en una fe falsa, en una fe que no se basa en las escrituras e incluso pues no se basan en la tradición apostólica. Entonces, por ejemplo, la religión judía, tradicional, por ejemplo, consideraba el cristianismo como una secta. O sea, dándole vuelta a la situación, ¿verdad? Los judíos de aquel entonces, para ellos, los seguidores de Jesús eran una secta, apartada de lo que era la verdad. Y, y recordemos que muchas veces ellos eran bien estrictos, digámoslo así, con las prácticas religiosas. Entonces eso fue un obstáculo tremendo para los cristianos de aquella época. En cuanto a las herejías y los cismas, a veces hemos escuchado ya esas palabras, los herejes. ¿Qué son los herejes? Bueno, los herejes, una herejía más bien, viene del término griego llamado heregis, que significa elección. Eso significa hereje. O sea, es un grupo de personas que se separan por elección, digámoslo así, de lo que es la enseñanza de la iglesia y comienzan a seleccionar diferentes cosas que les parecen verdad y las comienzan a incluso a, a difundir como una verdad, porque, o sea, incluso algunos de ellos han dicho que el Espíritu Santo les ha revelado estas cosas, ¿verdad?
y dicen cosas totalmente alejadas de lo que nosotros, pues, digamos, conocemos a través de la revelación del Señor y lo que es el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí es donde empiezan a surgir las herejías. Por ejemplo, hoy en día, ¿a quién se le dice hereje? Pues hoy se le dice hereje a aquellos a quienes han sido bautizados y confirmados y que niegan completamente algunas verdades de la iglesia, como una cita, ¿verdad? O sea, muchas personas no creen, por ejemplo, en la Eucaristía, o, por ejemplo, no creen en la Inmaculada Concepción de María, o en cualquier otra de las enseñanzas que podemos citar, ¿verdad? Entre varias. Porque dicen, no, es que cómo es posible, ¿verdad? Lo más seguro es que no fue tan así como se enseña, ¿verdad? Sino que ha de ser de otra manera. Entonces, cuando las personas comienzan a pensar en una manera lógica o razonada, pues tienden muchas veces a equivocarse. Entonces, eh, estos pues están tentados a caer en herejía. Hay el tema del cisma, por ejemplo. El cisma es una rotura, es una separación, es una quebradura de la unidad eclesial. O sea, el cisma es una separación, en pocas palabras. Y aquí pueden surgir otros temas, como por ejemplo los dogmas. ¿Qué es un dogma? ¿Verdad? Es una doctrina revelada por Jesús y que pues es creída así como el Señor nos lo ha dicho, ¿verdad? No es así como, y si esto, y si, por ejemplo, cuando el Señor dice, esto es mi cuerpo, ¿verdad? O sea, le creemos a Jesús, le creemos cuando nos dice, esto es mi cuerpo, pero muchos dicen, no, pero es que lo que quiso es decir, esto simboliza mi cuerpo, o esto hagan de cuenta que es mi cuerpo. Y hay algunos, pues, algunos protestantes que se atreven a lanzar frases totalmente herejías, en donde incluso nos dicen el Dios galleta, ¿verdad? En una forma bien irrespetuosa completamente hacia lo que es la persona de Jesús, ¿verdad? Entonces, eh, el dogma es eso, ¿verdad? Es la verdad revelada y aceptada tal cual por acto de fe, por acto de confianza. Bueno, entonces si seguimos con lo que es el tema de las primeras separaciones, como es el tema de esta clase, podemos encontrar algunas herejías de índole judía o judaizantes. Porque, por ejemplo, pues, o sea, sabemos que los judíos como tal se basaban en lo que es la ley mosaica y pues que son basadas pues en las enseñanzas de Moisés en el Antiguo Testamento. Pero algunos lo hacían en parte y otros pues en algunas cosas sí, algunas cosas no. Entonces, eh, digamos que la corriente judía era bien por lo menos fuera de lo que era Judea e Israel, era bien difícil porque, o sea, agarraban cosas del judaísmo, agarraban algunas cosas del cristianismo, agarraban cosas de las religiones en donde estaban y hacían su propio sincretismo, ¿verdad? Y sin embargo, quizás una de las características principales de estas herejías judaizantes es que se basaban en el hecho de la no aceptación de Cristo. Y entonces es cuando escuchamos algunos pensamientos como, no, si Jesús pues fue un simple hombre, fue un profeta más, al igual que los otros que ya habían venido. Entonces, por ejemplo, surgen algunos nombres, se los medio menciono porque, o sea, también no es que profundicemos en esto, pero por ejemplo, hay ¿cómo se llama? Un fray, sí, un monje, digamos, que se llamaba Cerinto, que vivió en Asia Menor
y pues él tenía ideas ya de índole gnóstica, en donde básicamente basaba sus principios en lo que era el conocimiento de Dios y la relación con Dios era de índole más de conocimiento que de otra naturaleza. Entonces, eh, por ejemplo, estaban también los elquesaístas, conocidos también como mandeístas, que estaban en Mesopotamia. Y era un grupo que profesaba una mezcla de judíos, cristianos, paganos, rechazaban las cartas de San Pablo. eh, y, y- y ellos tenían como también así muchos pensamientos de índole árabe. También está el montanismo, que su fundador es Montano, que era un sacerdote pagano de la diosa Cibeles, que se convirtió al cristianismo, pero luego se volvió a la fe ortodoxa. Y él fue un sacerdote ahí en Asia Menor, y él se consideraba a sí mismo como un instrumento del Espíritu Santo para llevar a la iglesia a la perfección. Entonces cayó en un fanatismo de índole pues humano. Entonces, ellos, por ejemplo, predicaban cosas como que el fin del mundo estaba pues ya cerca, pero cerca, pues en cuestión de meses, de años, etcétera, ¿verdad? No como ahora sabemos, pues que el fin del mundo pues será cuando Dios diga, ¿verdad? Y si decimos está cerca es porque en realidad, pues, o sea, tenemos que vivirlo de una manera que cada quien pues tiene un término de vida, ¿verdad? Ya no vamos a vivir 1000 años ni 3000 años nosotros, ¿verdad? Para nosotros está cerca porque media vez muramos, nos vamos a enfrentar directamente a esta situación, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, él tenía posturas bien fanáticas, ¿verdad? En donde practicaba una moral completamente rigurosa y pues llegaba a tener una austeridad pues extrema, ¿verdad? Entonces, y ya vamos a ver el porqué de estas situaciones. O sea, no es malo, digámoslo así, renunciar a las cosas del mundo o que nos dan placer por el mundo, pero ya vamos a ver el trasfondo que tenían todo eso cuando más adelante hablemos del tema del gnosticismo. Entonces, sí, entonces este Montano lo que trataba de buscar era la perfección humana. Y pues algunos de ellos que pues alcanzaban ciertos grados digámoslo así, digámoslo en este momento como de perfección, se empezaron a hacer soberbios, ¿verdad? Porque pues eran personas que con una buenitis pues, tremenda. Nosotros ahora los conocemos como los buenitis. Bueno, también surgió otra corriente que se llama el maniqueísmo, que fue fundado por un sabio persa llamado Mani, quien decía ser el último de los profetas enviados por Dios a la humanidad. Y entonces este Mani eh, empezó a tomar ideas del mundo árabe, de los judíos, etcétera, etcétera, y él se escudaba diciendo de que todo lo que él hablaba era porque recibía una revelación de parte de un ángel. Entonces, eh, estas doctrinas normalmente se basaban en hablar de un dualismo. Ustedes han escuchado hablar, por ejemplo, del famoso yin y yang, en donde se mezcla lo bueno, lo malo, es un círculo ahí, ¿verdad? En donde hay una figura blanca con un puntito negro y otra figurita negra con un puntito blanco, en donde algunos dicen, es que la unidad de la creación es lo bueno, pero entre lo bueno hay algo malo y lo malo, y que entre lo malo hay algo bueno, ¿verdad? Entonces hay una mezcla ahí de ideas. Y fíjense que algo que caracterizó a este grupo de los mandeos era de que ellos, al hablar de este dualismo, o sea, hablaban
como que Dios y Satanás estaban como a la misma altura, digámoslo así, ¿verdad? Dios era el bueno y Satanás era el malo, pero estaban así como parejos, digámoslo así, ¿verdad? Y que incluso, o sea, en estas corrientes se habla de que Dios, Dios como tal, Dios creador, eh, es un Dios que al haber hecho, permitido lo malo, entonces es como eh, como alguien que está también a favor de eso, como quien diga es un invento de Dios, el mal es un invento de Dios. Entonces ahí empiezan a surgir estas herejías, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, en la palabra de Dios, eh, por ejemplo, en el antiguo, perdón, en el Apocalipsis, se recuerdan al principio, en el capítulo 2 se habla de mensajes a las iglesias, ¿verdad? Entonces hay una iglesia en particular que se llama Pérgamo, y a esta iglesia, pues, o sea, San Juan, a quien se le atribuye el escrito del Apocalipsis, pues a través de la revelación del Señor, les dice pues que no se dejen engañar, ¿verdad? Por falsas ideas. Y ahí menciona un grupo que me llamó la atención a mí también y que decía de los nicolaitas. Pero estos nicolaitas no son los discípulos o más bien los seguidores de Nicolás, que era un discípulo, perdón, de Jesús, sino que era de otro Nicolás, ¿verdad? Que andaba predicando cosas que no eran. Pues entonces, el Apocalipsis advierte eso, así como lo hace la primera carta de San Juan que ya leímos anteriormente. Bueno, entonces, entrando al tema, digamos, a una de las primeras separaciones, vamos a hablar en esta oportunidad del gnosticismo. El gnosticismo, pues, actualmente existe, está activo, digámoslo así, ¿verdad? Pero fíjense que es de las más antiguas formas de contaminación del cristianismo. Gnosticismo, pues, o sea, la raíz de la palabra es de la palabra griega gnosis, que significa conocimiento. Y esta corriente, pues, es básicamente también sincretista, ¿verdad? O sea, mezcla espiritualidad de filosófica, religiosa y de diferente índole. Algo que no, algo que tiene el gnosticismo es que se puede, no sé si ustedes han visto que muchas de estas sectas ocupan una pirámide o una montaña. Entonces, en donde la cima de esta montaña básicamente es el conocimiento pleno. Y según ellos, usted no importa por dónde usted suba. O si puede subirse por la derecha, puede subirse por enfrente, puede subirse por como usted quiera subirse, lo importante es llegar arriba. Y fíjense que, o sea, como quien diga, mire, si usted es católico, si usted es bautista, si usted es budista, si usted es, pues, cienciólogo, no importa. Lo importante es que usted va a llegar a la cima del conocimiento. Usted va a llegar a, a ser libre a través de la verdad. Entonces, esta forma de pensar, pues, o sea, está en contraposición de la verdad relevada por el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí no hay tales. ¿Le creemos al Señor o no le creemos al Señor? O el Señor dijo, hay muchos caminos para llegar al Padre. ¿Verdad que no? Entonces, eso es una de las cosas diferentes a lo que es el gnosticismo del cristianismo. Desde mucho tiempo, pues, y aún hoy en la actualidad, el hombre siempre se ha caracterizado por fascinarse por el conocimiento. O sea, dado que nosotros somos seres pensantes, creemos pues que el conocimiento
es algo totalmente que nos va a llevar a lo superior, a conocer algo que está más allá de nosotros. Y entre más intelectuales nos creamos, más a veces alejados de lo que es el camino del Señor podemos estar. No es la regla total, ¿verdad? Porque pues yo conozco muchas personas muy intelectuales, pero también que son extremadamente, sumamente cristianos, católicos, ¿verdad? Por ejemplo, en la antigüedad, por ejemplo, existía muchas religiones, eh, como por ejemplo estaban las religiones egipcias, ¿verdad? Que como ustedes ya conocen, pues los egipcios creían pues en todos estos dioses, ¿verdad? Horus, Anubis, Ra, etcétera, etcétera, y pues tenían toda una estructura religiosa alrededor de todo ello, ¿verdad? Y pues recordemos que el pueblo israelita pues había tenido mucha influencia de eso porque habían estado, pues fueron sacados de la esclavitud de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, este, esto, ¿cómo se llama? En ese momento, pues, o sea, tenían muchas ideas venidas de los griegos, de los romanos, de los árabes, de todos lados. Entonces, vencer ese sincretismo no fue fácil, ¿verdad? Pues, ese conjunto de opiniones, creencias, teologías de dioses, etcétera, etcétera. O sea, es bien difícil lidiar. Pero algo que caracteriza al gnosticismo, y tal vez alguno de ustedes que a lo mejor lo conoce un poquito más, se darán cuenta de que el gnosticismo tiene un sabor místico, un sabor esotérico. Ya han oído hablar esa palabra, ¿verdad? El esoterismo, el misticismo. Y esto de misticismo, pues casi que la misma palabra lo dice, viene del término misterioso, algo pues, o sea, que no es así del conocimiento de todo. Y la palabra esotérica, pues, o sea, significa oculto, algo que está guardado, que está reservado para aquellos que son elegidos, o sea, no es para todos. Entonces, el gnosticismo está lleno de disque revelaciones secretas, ocultas, selectivas, ¿verdad? Eh, y que en algunos casos se escudan en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado frases como la verdad revelada sobre ese Jesucristo hoy en Discovery Channel, o situaciones así, lo que la Iglesia Católica no quiere que usted conozca. O sea, fíjense que cuando ustedes oigan frases de esa naturaleza, dice por ahí Fray Nelson Medina, que ya les voy a compartir un link sobre esto del gnosticismo. Cuando ustedes oigan ese tipo de frases, ahí está el gnosticismo, ahí está la gnosis. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, otra característica que tiene el gnosticismo es que ellos creen tener o afirman tener un conocimiento superior y elevado. Y es malo eso. O sea, tener conocimiento no es malo. Lo malo es creer que el conocimiento elevado es superior a la fe. Ok. Y por lo tanto, o sea, todo lo que nosotros creemos es tildado como fanatismo. ¿Ustedes no le han dicho alguna vez que usted cree en cuentos de hadas? Cuando habla de Jesús y habla de la salvación y habla de la cruz. Entonces, las personas que son gnósticas y que se creen con un conocimiento elevado superior al suyo, le van a decir, ah, sí, es que usted está en un cuento de hadas, ¿verdad? Y hasta acá, ah, va, sí, está bueno. Allá usted con sus creencias le pueden, o sea, llegan a ser tan soberbios que ni siquiera se dan cuenta de que ellos son los equivocados y que tienen que enmendar este tipo de pensamiento. Entonces, por supuesto, o sea, dentro del lenguaje que utilizan los gnósticos está el tema de los iniciados. O sea,
Aquí no se habla de discípulos, no se habla ¿cómo se llama? De bautizados, ¿verdad? Aquí se habla de iniciados y se habla de iluminados, no se habla de redimidos, no se habla de perdonados, aquí se habla de iluminados. Usted busca la iluminación en el gnosticismo. Y en consecuencia, mis hermanos, la salvación para ellos no se gana por Cristo. La salvación se la gana usted solito por su conocimiento. Entonces, el esfuerzo humano de alcanzar el conocimiento es válido para ellos. Para alcanzar la salvación, usted necesita conocer más y más y más. Y de esa manera usted va a ser salvado. Algo completamente equivocado. En Efesios 2, 8, 9 nos dice la palabra de Dios: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Palabra de Dios. Aquí está clarito, ¿verdad? No es ni siquiera, pues, o sea, porque usted quiere tener fe. No, es un regalo del Señor. Es un regalo de Dios la fe. Es un regalo de Dios la salvación. Y ninguna acción, bueno, San Pablo decía, mis acciones son como, sin la fe, son como trapos sucios, decía. Es algo que no tiene valor. Las acciones que no están basadas en actos de fe. O sea, usted actúa porque cree, no cree o no es salvo porque actúa. No sé si me doy a entender. Pero eso son de las cosas que el gnosticismo sí nos está, digamos, diciendo e insistiendo. Entonces, si bien es cierto pues, o sea, la intelectualidad humana es muy grande, ¿verdad? Muy superior a la de otras criaturas, pero, o sea, esto no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver con el plan redentor de nuestro Señor, y mucho menos tiene que ver con el valor que tiene el sacrificio de la cruz, que es donde nos basamos nosotros. Porque fíjense que nosotros podemos seguir las enseñanzas de Jesús como tal, pero si nosotros solo nos basamos en las enseñanzas de Jesús, estamos dejando a Jesús como un iluminado más. Como así de bonito pudo hablar Mahoma, así de bonito pudo hablar Buda, así de bonito puede hablar cualquier otro, ¿verdad? Pero no es así. Nosotros escuchamos a Jesús porque hemos sido redimidos y perdonados por la sangre de Él, porque hemos sido salvados a través de su sacrificio. Entonces, por esa razón seguimos a Jesús, ¿verdad? Y sus enseñanzas, no al revés, ¿verdad? Entonces, hay una corriente en particular que tiende a querernos confundir, y es el gnosticismo cristiano. Entonces, eh, en las comunidades antiguas, al principio, en los primeros siglos, esto era bastante común. O sea que, pues acordémonos que también no existían así todos los escritos así tan disponibles para todos, y todo era tradición oral, y muchas veces algunos que no estaban inspirados en el Espíritu Santo comenzaban a ponerle otras salsitas a lo que decían, ¿verdad? Entonces eso no contribuyó, digámoslo así, a la unidad de la iglesia, sino que por el contrario, algunos decían blanco, otros decían rojo, ¿verdad? Entonces ahí después, no, pero es que fulano dijo blanco, y los otros decían, no, pero sutano, que también era discípulo, decía rojo. Entonces empezaron a haber discordia entre ellos. San Pablo dice en Colosenses 2, 2, 3, dice:
Lucho para que ellos reciban ánimo en su corazón, para que permanezcan unidos en amor y enriquecidos con un perfecto entendimiento que les permita comprender el designio secreto de Dios, que es Cristo mismo, pues en Él están encerradas todas las riquezas de la sabiduría y del conocimiento. San Pablo pues nos instruye a que sigamos a Cristo, así como lo hace nuestra amada Virgen María. Hagan lo que Él les diga. Pablo también nos dice, hagan lo que Él les dice. O sea, entonces no es algo, digamos, que cada quien hable de lo propio, de su cosecha, ¿verdad? Sino que cada quien sigue la instrucción del Señor para poderla decir a otro, ¿verdad? Y eso es en sí lo que es la evangelización como tal, ¿verdad? Bueno, entonces, algunas diferencias que quizás vamos a ir aterrizando un poco, ¿verdad? Eh, por ejemplo, las creencias gnósticas dicen que existen dos principios, decíamos, el del bien y del mal. Hay un aspecto bien importante, bien interesante y con esta diferencia, y es que los gnósticos, el principio gnóstico dice que lo que es lo material es malo y que solo lo espiritual es lo bueno. Entonces, despreciar lo material es como una forma de decir, yo quiero lo bueno. Pero esto es equivocado porque nosotros sabemos a través de la palabra de Dios en el Génesis, ¿verdad? Cuando Dios crea tanto lo espiritual como lo material, como es el universo, podemos ver la frase, y cuando Dios hizo esto, Dios vio que era bueno. Todo lo que Dios ha hecho, mis hermanos, está bueno, es bueno. Él ha creado todo. Y aquí pueden surgir un montón de temas alrededor de eso. Por ejemplo, o sea, es bueno el cuerpo. Sí, es bueno el cuerpo. Es templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. Pero muchos lo quieren hacer ver como algo sucio, como que, como que es algo que es imperfecto y por lo tanto está fuera de lo que es la creación de Dios y por el contrario. Por ejemplo, las relaciones sexuales, o sea, en el matrimonio, o sea, son buenas. Dios lo hizo de esa manera. Dios así lo estableció. Por ejemplo, podemos decir que un animalito se coma a otro animalito. O sea, podemos decir que es crueldad. Pero si lo vemos, o sea, realmente es un equilibrio que existe entre la naturaleza y que todo esto ha sido pensado de una manera magistral por el Señor, ¿verdad? Entonces, el decir que la materia o el mundo material es malo, o sea, no es así. Lo que sí sucede es que a veces nosotros, los seres humanos, utilizamos mal la creación, ¿verdad? Aparte de que la, eh, de que la arruinamos, también la utilizamos mal, ¿verdad? Yo siempre digo, bueno, un cuchillo me puede servir para dos cosas. ¿Pueden apagar el micrófono, por favor, hermanos? Hermanos. Entonces, pero yo puedo ocupar el cuchillo para cocinar, y eso es bueno, pero también lo puedo para hacerle daño a otra persona. Entonces, las cosas es dependiendo cómo las utilizamos. Entonces, este carácter dualista de lo que es el bien y del mal es como se llama, algo bien característico del gnóstico. Entonces, y lo otro, pues, o sea, es que le dan un carácter a Jesucristo, le dan el carácter de un iluminado, no de Dios. O sea, para los gnósticos no hay un Dios así como, como claro, como nos lo ha revelado el Señor Jesús, en cuanto nos dice, si ustedes me ven a mí, ven al Padre.
O sea, para ellos Dios sigue siendo un Dios oculto, un Dios que no se sabe, no conocen. Bueno, eh, hay muchas ramas actualmente de lo que es el gnosticismo, incluyendo, por ejemplo, los masones. Que los masones, o sea, aquellos que conocen la masonería, saben pues que el que está en cierto nivel no conoce lo que está en el siguiente nivel. Solamente los elegidos, que son subidos de categoría, llegan a conocer esas verdades reveladas de ese siguiente nivel, pero desconocen del siguiente nivel. Entonces, de alguna manera, o sea, sigue habiendo un ocultismo dentro de lo que es el gnosticismo. Bueno, hermanos, antes de finalizar, pues digamos que nada más hacer un pequeño, así como paréntesis sobre lo que son los evangelios canónicos y los apócrifos. ¿Y qué tiene que ver con el tema que estamos viendo? Pues mucho, ¿verdad? Porque en realidad nosotros quizás podemos escuchar, bueno, los evangelios canónicos, que son de los que se habló en la clase anterior, pues son los evangelios que han sido, pues, difundidos por, por la iglesia, ¿verdad? Y son los que han sido, digamos, comprobados y confirmados como inspiración del Espíritu Santo. Pero hay otro montón de libros, entre ellos algunos llamándose evangelios, que no lo son, como por ejemplo Evangelio de Judas, por ejemplo, o Evangelio Mateo, pero no San Mateo, el que sí es canónico, ¿verdad? Sino que hay otro Mateo, ¿verdad? Que lo que intentan a veces estos libros es como algo así como hacen los mormones con su famoso libro de Mormón, ¿verdad? En donde empiezan a decir, este es otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y comienzan a hablar cosas que, pues, si ustedes han tenido oportunidad de hablar con algún mormón, se darán cuenta, pues, que empiezan a fantasear de diferente manera, ¿verdad? O sea, que si los siete cielos, que si no sé qué, que si... O sea, hay un montón de ideas, ¿verdad? Que no es el objetivo hablar de ello en este momento. Sí, les quiero decir que más adelante pues vamos a profundizar en algunos de estos sectas, en algunas de estas ideas que se han planteado en esta clase, ¿verdad? Pero quizás uno de los mayores o de los objetivos de la clase es la advertencia que nos hace al principio San Juan, ¿verdad? Y es que no nos dejemos engañar, hermanos. Miren, hoy en día podemos encontrar un montón de ideas falsas. Así como lo vivió la iglesia en su nacimiento, también lo podemos vivir nosotros, porque estamos tiernitos, o sea, muchas veces en la fe. ¿Verdad? Y cualquiera que nos venga a hablar de, que no, que mira, que no, nunca te has puesto a hacer meditación y que hay que poner la mente en blanco, ¿verdad? Para que exista una armonía y que tus problemas los puedas ver la solución a ellos y lo invitan a ustedes a sesiones de yoga, por ejemplo, que yo espero que ninguno de aquí esté en ningún curso de yoga, ¿verdad? O de, o de, o del control mental del método Silva o cualquier otro método que existiera, ¿verdad? O a veces incluso, mis hermanos, nos gusta leer cosas que no son, en lugar de leer la Biblia, de leer libros, pues, o sea, que son verdaderamente doctrina católica, nos ponemos a leer otras cosas. Que no, es que lo que pasa es que a mí me gusta JJ Benítez y su caballo de Troya, ¿verdad? Porque bien chivo dice que el astronauta viajó en el tiempo y llegó a los tiempos de Jesús, ¿verdad? O sea, miren, esas son fantasías. O sea, que empiezan a decir, como hubo un astronauta que llegó por allá, se fijó que en realidad no era vino lo que estaba tomando Jesús, sino que era agua. Por poner un ejemplo, yo no he leído esas cosas. Pero entonces ahí uno,
poesía de ser cierto, ¿verdad? Nelson, ¿puedes darle mute ahí, porfa? Gracias. Y así, mis hermanos, podemos, miren, podemos, así como en cualquier momento, pues podemos hablar de las mezclas de ideas, también la podemos hacer hoy en día. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el Día de Muertos que se celebra en México, por ejemplo? O sea, si usted no es un católico bien cimentado, va a creer todo lo que la película Coco le contó, ¿verdad? De que los muertos se van allá y que si usted le pone una candelita y se acuerda de él, pues, o sea, hasta la canción Recuérdame, ¿verdad? Y todo eso. O sea, sí puede ser bonito, qué bonita la historia, ¿verdad? Pero no, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Y así podemos encontrar una serie de creencias, supersticiones, mitos, etcétera, etcétera, que hoy en día los podemos estar practicando. Entonces, el mensaje, mis hermanos, es que todo busquemos la orientación del Espíritu Santo, que busquemos la instrucción del Señor, leamos más la Biblia, leamos las cartas del Papa, leamos las instrucciones de la iglesia, ¿verdad? Hay tanta, pero tanta enseñanza, tanta riqueza, el catecismo de la iglesia católica, ¿verdad? O sea, leámoslo, o sea, busquemos realmente, no por conocimiento, sino que para amar más a nuestro Señor. O sea, el objetivo de un cristiano no es conocer más al Señor solo por conocerlo, sino que conocerlo para amarlo, porque es la única manera en que se ama a alguien, conociéndola bien, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, es el mensaje de esta clase, ¿verdad?